Bueno, pues hoy, primer día de la semana, como siempre, un poco complicado los lunes por cómo estamos nosotros y hoy por cómo estaba el mercado. El mercado abierto con un gap bajista derivado de alguna noticia que se ha producido el fin de semana de unos 100 puntos prácticamente, ¿vale? Bueno, y sin el prácticamente. Eh, Después nos han pasado dos cosas significativas en ese lateral de la preapertura. La primera es que el volumen, ha habido muchísimo volumen para ser preapertura. La primera vela en un minuto pues tiene como 700 contratos, una barbaridad, 800 prácticamente, ¿vale? Y se nos ha quedado en medio de un canal. Ese canal primero de encajonamiento del precio, ¿cómo estaba, digamos, definido? Estaba definido por dos no demandas en la parte de arriba, que ya a las 8:24 y a las 8:41, dos zonas donde rechazan el precio sin volumen, ¿vale? Y luego por abajo aproximadamente donde lo sujetan un poco la vela de las 8:08. Resumen, un lateral de 40 puntos, ¿vale? Un lateral de 40 puntos donde el volumen de la preapertura nos queda exactamente en medio. Y eso nos condiciona bastante el entendimiento de ese lateral, porque el volumen en medio no nos aclara demasiado. Em, Ha salido, digamos, la apertura, ha habido unas velas de poquita intención y mucho solapamiento del precio, no estaba nada claro. Curiosamente el precio se ha pegado con la zona en la que estaba ese volumen de preapertura, ¿vale? Y pues en un momento determinado se han decidido a romper con volumen, con intención. Mirad las velas 908, 911, 912, ¿vale? Ahí el precio rompe para arriba con intención, desplazamiento y volumen. Sabéis que intención es que las velas sean, al menos en dimensión de un minuto, pues similares. Ahí tenemos velas de demanda que cierran en máximos. Eso nos muestra intención. Desplazamiento hay. No es una rotura tonta, es una rotura interesante. Desplaza ticks hacia arriba el precio. Y volumen hay también, ¿no? Como hemos dicho, fijaros en las velas de 9 y 11, 9 y 12. Bueno, han parado el volumen al final, han parado el precio con algo de volumen en la vela de las 9 y 14. Y ahí parecía que ahí acababa un poco ya el largo. Nos hemos puesto en modo retroceso y hemos definido una zona de testeo, hemos definido varias. Al subir el impulso, al final nos hemos quedado con 10.006, 10.008. En fin, ahí había una zona interesante. ¿Por qué? Porque es una zona donde se ha producido mucha contratación en las velas de las 9 y 12 y las 9 y 11 y además empezaba a ser proporcional el precio al 38%, ¿vale? Bueno, ¿qué le pedimos al retroceso? Que haya menos volumen, pues hay menos volumen, ¿no? Entre la vela de las 9 y 17 y 9 y 20 hay un poco volumen, luego hay un momento en que parece que hace un B, que es la vela de las 9 y 21, es al que tiene marcada Rodrigo, y ahí vuelven a pinchar al precio. Y luego, bueno, pues esperamos ese C en zona, que por proporcionalidad pues era aproximadamente 10.006. ¿Qué ayuda? Pues ayuda a que el precio vuelve sin volumen, fijaros en las velas de 24 y de 25 sobre todo, y que cuando el precio quiere ir un poquito más abajo sale volumen incremental y no desplaza. Fijaros cómo aumenta el volumen en las velas de 27 y 28, que era donde se podía haber cogido. Pues ese volumen es incremental, el precio no desplaza y bueno, pues ese era el momento de darle stop. Pues el problema era que el stop prácticamente había que ponerlo por debajo de la vela de las 9 y 11 y ese era un stop amplio de 20 puntos, 22, 24. Objetivo de la trade, pues en primera instancia doble techo. ¿Por qué doble techo? Triple techo, mejor dicho. Pues porque el precio tenía problemas, o sea, podía encontrarse con problemas en una zona donde se había rechazado previamente a las 9 y 14 y a las 9 y 21, ¿vale? Bueno, ahí más o menos hemos entrado, yo he entrado en 10.007, se ha podido soltar la trade de 10.029,5, 22 puntos y medio, que bueno, pues está bien, una buena trade para el DAX, ¿vale? A partir de ahí otro impulso alcista, este con menos recorrido, ¿vale? Con menos volumen en la parte central, todo el volumen estaba acumulado un poquito en la vela de las 9 y 36, que es con la que paran al precio ahí con ese volumen enorme, ¿no? ¿Qué diferencia tiene esta situación con la situación anterior? Pues bueno, hemos definido ese nivel de 33 donde se podía haber tomado la trade, ¿vale? La diferencia principal es que el precio no hace un ABC tan claro. Fijaros cómo retrocede de una manera mucho más lineal. Ahí es difícil ver el ABC. Otra cosa que, digamos, cuestionaba un poco que esto fuera a salir bien es que fijaros en la primera trade cómo cuando nosotros decidimos tomarla, el histograma
El histograma del MAC ya está por debajo de cero, pero caminando hacia cero, es decir, hay una cierta divergencia. El precio intenta hacer un nuevo mínimo en C y el histograma, sin embargo, ya está caminando hacia arriba. En la segunda trade, pues a las 9:43, 44, pues el histograma todavía está mirando para abajo y creciendo, ¿no? Fijaros cómo no da muestras todavía de estar agotado. Bueno, pues eso al final hemos puesto todo eso en contexto y nos ha hecho digamos que nos ha apetecido más no tomar esa trade. Ha habido alguien que la ha tomado, le ha salido mal, ¿qué le vamos a hacer? Es una pena porque luego a las 9:46 pues sale ese volumen, vuelven a reacumular y vuelven a mandar el precio para arriba. El precio se queda metido en un lateral, sujetado por dos volúmenes interesantes allá arriba, los dos que tiene Rodrigo marcados en cuadros, y a partir de ahí, pues a las 10:05 ese volumen que puede ser climático, y ya sabemos que contra volúmenes climáticos cerca de soporte o resistencia, pues lo mejor es no intentar buscar un nuevo impulso, ¿vale? Comentaba Rodrigo la dificultad de buscar largos en esa zona porque ya estaba el precio muy arriba, porque se nos podía quedar con cara de tontos de intentar coger el último impulso. Perdón. Y bueno, pues el precio tomando aire, retrocediendo un poco, y no sería de extrañar que después de esa figura un poco de agotamiento que ha marcado con sucesivos máximos en divergencia, pues se estuviera haciendo un A en dimensión mayor, vaya a hacer un B, y al final quizás tenga que ir a descansar a un nivel más abajo entre 20 y 10, ¿no? Pero bueno, eso es adivinar. Y poco más.